Entonces, en la asimilación es cuando nosotros ya estamos aprendiendo, llega nuevo conocimiento, pero se nos hace más fácil entenderlo cuando lo estamos asimilando con algo que ya entendimos. Por ejemplo, estamos con algún juego de piecitas en donde tenemos que poner ciertas formas. Yo ya aprendí cómo es la forma del triángulo, pero resulta que está también el cuadrado y el círculo, figuras geométricas que ya había, como que ya estaba aprendiendo, pero primero estaba enfocada en el triángulo. Y entonces ya me dan el cuadrado, pero ok, es información nueva, pero lo asumí rápido con el triángulo, figura geométrica, lo cual, ok, cheque. Pero entonces, ¿qué pasa con la acomodación? Es cuando de verdad ya es una información, cambios, mire, cambios que corresponden a las exigencias del ambiente. Entonces, yo en mi juego tenía para la figura del triángulo, me dieron el cuadrado, el círculo, ok, información nueva que al principio solo era el triángulo, pero el cuadrado, círculo, información nueva, pero lo asimilé. Lo aprendí entonces junto porque lo relacioné con el triángulo, ¿sí? Lo tuve que relacionar con algo que ya sabía y entró la información, pero la acomodación entonces ya requiere un cambio, un cambio. ¿Qué pasa entonces si me dan la figura de una estrella? Ya no, no cabe tanto en mi juego y es algo totalmente nuevo, o sea, ya no es tanto del triángulo, cuadrado, círculo, sino que ya me dan una estrellita. Y entonces ya la estrella es totalmente nueva, ya necesita como que otra figura para poder ensartar, porque ya nada que ver con lo que yo tenía. Entonces tuve que hacer que cambios para poder entender y agarrar esa nueva información. Entonces eso es lo que nos enseña Piaget con los principios básicos de esta teoría, la asimilación y la acomodación. Cuando ya sabemos algo, viene información nueva, pero lo relacionamos con algo que ya conocemos, ok, pero si es algo también que no sabemos con qué, como que dice, relacionarlo y tenemos que hacer un cambio, la verdad, total de todo. Entonces, bueno, igual, conocimientos nuevos, pero nos cuesta un poco al principio porque no sabemos con qué relacionarlo, pero siempre lo terminamos aprendiendo a medida que le vamos dando más y más y más y más. Ahí va. Entonces, después de haber visto estas teorías del aprendizaje conductista, cognitiva, del aprendizaje social, entonces, ok, ya vimos quiénes son los que nos aportan estas teorías, buscan ustedes la biografía de cada uno de ellos, pero también entonces vamos a hacer algo con estas teorías. Eh, van a, ya sea por experiencia de ustedes o por inventarlo, también se puede. Tres, perdón, tres ejemplos, ¿ok? Entonces tenemos la teoría cognitiva del aprendizaje, tres ejemplos con el Ministerio Infantil. No lo vamos a hacer ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la casa, en el Ministerio Infantil, ¿ok? Lo mismo entonces con tres ejemplos de la teoría del aprendizaje social. Cuando les digo ejemplos, tampoco es la semejante historia grandota, ¿verdad? Algo pequeño ahí donde se entienda. Si es algo que les pasó a ustedes, no vayan a colocar el nombre de verdad del niño, invéntenlo. O simplemente, o simplemente póngale, ok, había una niña que en la teoría del aprendizaje social, ¿verdad? De que fue aprendiendo esto y esto porque yo lo hacía como su maestra y entonces ella me fue copiando. Eso es un ejemplo de la teoría del aprendizaje social, ¿verdad? Entonces ahí van dando sus tres ejemplos de cada uno, lo mismo de entonces de la teoría conductista, ¿verdad? Del estímulo-respuesta, unos tres ejemplos de estas tres teorías. Esa es dos asignaciones respecto a estas teorías del aprendizaje y ahora vamos con este tema. Eh, bueno, seguimos con la relación, la verdad, de las teorías. Ahora la enseñanza proporcionada por el profesor ya no es la única fuente y forma de aprendizaje. El rol y papel del profesor fortalece, convirtiéndose en elementos que organizan todos los aspectos del ambiente.
influencia de la teoría conductiva, como los conocimientos y formas de transmitirlos, influencia de la teoría cognoscitiva. Son las aportaciones que nos están dando estas teorías, entonces como docentes vemos, como educadores, como los profesores, como los que vamos a enseñar, vemos cómo todo esto nos ayuda también, ¿verdad? Para poder implementarlo en nuestras clases. La teoría conductista centra su atención sobre los estímulos que determinan las respuestas y la importancia, ¿verdad?, del ambiente en el control del comportamiento. Después va usted, entonces ya sabemos todo sobre los estímulos, respuestas y todo eso. La enseñanza, el principio del reforzamiento es esencial para el aprendizaje. El profesor deberá poner especial atención a las respuestas de los estudiantes, identificando cuáles de ellas podrán ser seguidas de reforzamiento. Seguimos con una de las aportaciones, sería la última para poder entrar entonces al siguiente tema. Por otra parte, la teoría cognitivista hace referencia al procesamiento humano de información. El profesor, bajo la influencia de esta teoría, ¿qué vamos a hacer nosotros? Presenta la información observando las características particulares de la estructura cognitiva de cada estudiante. Entonces ya sabemos los procesos de aprendizaje de cada uno de ellos, los vamos entendiendo, vamos haciendo diferentes formas y ahí vamos. Entonces, en cuanto a la relación, ¿sí? A la formulación de los objetivos, que ya vamos a entrar un poco a esto, de los objetivos. Entonces, las teorías del aprendizaje constituyen un valioso aporte, ¿bien? El docente debe partir de que los objetivos son formulaciones acerca de los cambios de conducta que se pretende alcanzar. Entonces, por eso que vamos a ver cuál es nuestra meta, hasta dónde queremos llegar, porque eso es un cambio, indica un cambio. Y ya vimos entonces las teorías cómo nos ayudan entonces a poder entender mejor y llegar a alcanzar esa meta. Tomando en cuenta los factores, situaciones o condiciones que se relacionan con el aprendizaje del estudiante, tales como el cúmulo de conocimientos, habilidades y destrezas que un individuo ha acumulado a lo largo de su vida. ¿Sí? Todo es un aprendizaje que nos está llegando. ¿Sí? Su nivel intelectual, maduración, motivación, actitudes y personalidad. Todo eso lo vamos a ir desarrollando más. Bien. Vamos con este tema, sería el último tema, la verdad, de aquí la taxonomía de Bloom. Tiene que ver ahora con los objetivos. Con los objetivos, de dónde vienen, cómo los podemos ir redactando. Bien. La taxonomía de Bloom es un sistema de clasificación de los niveles de aprendizaje cognitivo, que ayudan a los docentes a establecer los objetivos de aprendizaje, a establecerlos, nos ayudan a eso, a establecer, porque no solo vamos a decir, yo solo quiero que él aprenda esto y listo, este es mi objetivo, vamos a establecerlos bien. Y a diseñar también estrategias de enseñanza. Diseñar estrategias de enseñanza. Tiene relación. Esta teoría pedagógica fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Benjamin Bloom. ¿Y cuándo? Entonces en el 1956. Desde allá viene. La taxonomía de Bloom se divide en 3 ámbitos. Está el cognitivo, como les mencionaba, los procesos de cómo aprende el cerebro de cada uno de ellos, ¿sí? El cognitivo, efectivo, las emociones y psicomotor. Como se mencionaba aquí, la dimensión afectiva tiene que ver con las emociones. No dejamos de lado eso aún, ¿verdad? O sea, no es algo que solo la parte cognitiva va a ser importante, los conocimientos y todo lo que ellos memoricen, sino que las emociones también, las emociones. La dimensión psicomotora del cuerpo también y la dimensión cognitiva. Radica que es la única de la que se ocupa la taxonomía de Bloom. Ahí vamos bien. Y los niveles que tiene. Los niveles de la taxonomía de Bloom son, y aquí mencionamos 6, de conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
En cada uno de estos niveles, entonces también se dividen ciertos objetivos que lo vamos a ir, bueno, ahí más adelante se los enseño como ejemplos. Después ustedes van a tener que buscarlos porque sí es importante de que los tengan, porque de aquí entonces nos pasamos para poder redactarlos. Y así vamos a pensar mejor de qué en sí, qué es lo que yo quiero de esta clase que voy a dar. ¿Sí? De conocer, comprender qué, aplicar qué, analizar qué, evaluar qué, crear qué. Entonces ahí cada uno de ellos tiene como quien dice su línea de objetivos que lo vamos a ir viendo. Entonces lo vamos a ver de esta forma, solo para tener una forma un poco más así de cómo va, de cuál es la primera y hasta dónde es que llegamos. Entonces, tenemos aquí recordar, pero sería la misma que conocer, ¿ok? En el mismo orden aquí. Si vemos, siempre termina en crear, después evaluar y entonces así va. Porque solo se los presentaba así como para darles un ejemplo de que, bueno, recordar, conocer, ¿verdad? Y, por ejemplo, queremos enseñar o aprender, digamos, sobre los limones. Un ejemplo. Entonces, vamos a conocer en sí primero lo que son los limones, ¿ok? ¿Qué es una fruta? ¿De qué color es? De qué es amarillo. Pero otros también tienen color verde, no sé de qué tamaño es. Y ahí, primero lo estamos, ¿qué les dije? Conociendo, ¿verdad? Y esto nos ayuda para siempre la misma, recordar, porque entonces esta es la información primera que estamos teniendo, la información primera que los estudiantes están adquiriendo, porque no podemos llegar de un solo al de crear, porque va como que en sus niveles. Entonces, primero conocemos lo básico de lo que es un limón, ¿ok? El color, el tamaño, el sabor también en sí. Entonces, vamos a la etapa de comprender. Entonces ya comenzamos a comprender, ok, es una fruta que le gusta bastante el sol, que si es de tal color, entonces significa de que, vaya, de color amarillo, entonces significa que está bueno como para que lo podamos utilizar. Pero si yo lo pruebo de un solo así, va a ser bien ácido. Estamos ya comprendiendo más. Ya conocimos lo básico de lo que era el limón, ¿verdad? Su nombre, forma, color, sabor. Lo mismo, ahora vamos comprendiendo más de él, comprendiendo más. Como les mencionaba, de que, bueno, de que le gusta el sol, tiene vitaminas, ¿sí? Tiene vitamina C, lo cual es bueno, y comprendiendo. De aquí. Nos saltamos ahora la parte de aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es que como ya nos dimos cuenta que tienen vitamina C, que es bueno, entonces, por ejemplo, tenemos un familiar enfermo, ¿ok? Tenemos a nuestra hermanita, pongámosle, o nuestro hermanito, o nuestro hijo enfermo. Entonces, ya aprendimos que es bueno. Entonces vamos a hervir agua allí con limón, le vamos a echar miel, le vamos a hacer un pequeño tecito, se lo vamos a dar a la persona para que se recupere la salud, porque ya aprendimos que es bueno, que tiene vitaminas y que le puede ayudar a todo ahí su sistema. Lo estamos aplicando entonces lo que ya habíamos conocido, recordado, lo que ya habíamos comprendido, lo estamos aplicando ahora de una forma un poco más significativa, ¿verdad? Después, analizar. Analizar entonces, analizar de todo, por ejemplo, de que vamos a ver entonces la parte de adentro del limón, digamos, la pulpa, que ya conocimos, que es la parte que sí se puede usar, comer, ¿verdad? No de forma directa, porque ya sabemos lo que pasa,
Pero entonces, ¿qué pasa con la parte de afuera, la concha? Entonces empezamos a banalizar que esa parte no se usa, ok, que puede ser hasta tóxico, que, pues sí, que no. La parte de adentro sí, pero la de afuera nada que ver, nada que ver. Porque comparando, ¿verdad? ¿Qué pasa con? Después vamos a evaluar, lo cual aquí también como que en comparación con otras frutas, por ejemplo, lo que habíamos analizado, otras frutas no hay problema con comerse también la concha, ¿verdad? Pero en el caso del limón, ¿no? Entonces ahí ya lo estamos también en comparación evaluando. Sería ahí. Que estamos evaluando entonces cuáles son las aportaciones que nos da, digamos, una naranja y un limón, y entonces ya tenemos nuestro cuadro comparativo ahí, y entonces así. Pero hasta llegar al punto de crear, de crear. Y entonces, como ya conocimos todo, ya conocimos lo básico, lo comprendimos, lo aplicamos, lo analizamos, evaluamos. Bueno, y en nuestra evaluación vimos que, yo creo que sale mejor el limón, tiene más propiedades que estas otras frutas, y entonces me quedo con este. Y ahora crear. Pero, por ejemplo, que crear algún puesto de limonada, digamos así. Y entonces ya tenemos nuestro puesto de limonada, basta, le podemos poner un nombre creativo porque ya conocimos más. No fue tanto de no sé qué hacer y voy a hacer limonada, sino que hicimos todo este proceso para poder llegar a la parte de crear. Entonces, por eso les mencionaba que a veces queremos de un solo llegar a la parte de crear, de que ya se haga, de que ya se, pero hay otros niveles que según aquí Benjamin Bloom, pues el creador de la taxonomía de Bloom, pues nos indica que estos son los niveles apropiados para poder llegar entonces o ir eh, haciendo nuestros objetivos, ¿ok? Redactando nuestros objetivos para poder aplicarlos de una mejor manera. Entonces, tal vez no se mire bien porque la letra es bien chiquita, pero como les mencionaba, cada uno de estos niveles tiene su lista de objetivos. Entonces, aparte de ustedes investigarlo, porque lo van a investigar, porque no sé, no se mira bien, pero sí es bueno de que lo tengan porque les va a ayudar al momento de la planificación, entonces ahí tener ya listo los verbos, ¿ok? Todos estos llegan a ser verbos para poder tener nuestros objetivos, porque para poder redactar de una forma correcta, ¿sí? Adecuada, unos objetivos para nuestra planificación de la clase, tenemos que utilizar el verbo correcto, el verbo correcto. Entonces aquí tenemos los de conocimiento o como les había mencionado antes también de recordar, o sea, tiene que ver con lo mismo, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, y ahí va. Ustedes búsquenlo, si lo pueden entonces tener impreso mejor. No es tanto como que se los pediré como de asignación, pero sí como un consejo porque le va a servir para la asignación, Entonces, ¿en qué consiste la asignación? Y como ven, la taxonomía de Bloom ya tiene sus niveles y su lista de verbos que están dentro de esos niveles, y esos verbos son los que nos sirven para los objetivos. Entonces, con tres, creo que sí, tres. Van a redactar tres objetivos. ¿De cuál? De cada uno, ¿sí? De cada uno, perdón. Entonces tenemos de conocimiento. Y entonces digamos que de aquí vamos a sacar el verbo de memorizar. Entonces vamos a redactar el primer objetivo del nivel de conocimiento. Y, ok, entonces, memorizar, pongámosle que los 12 discípulos de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a dar nuestra clase de cómo Jesús escogió a sus 12 discípulos, y entonces tenemos nuestro objetivo, que uno de lo que queremos alcanzar es eso, que ellos memoricen los nombres de ellos. O al mismo tiempo, ¿verdad? Memorizar que un versículo de la Biblia que tenga que ver con
tiempo. Vamos a ver aquí, recordar también, tenemos recordar de que recuerden, eh, como había mencionado antes sobre la creación, recordar qué hizo Dios en el primer día de la creación, el segundo día de la creación, el tercer día de la creación, y así, y así, y así, así. Repetir, tenemos el verbo repetir, no sé, que uno de los objetivos sea de estar repitiendo cierta historia o ciertas acciones o cierto versículo, pongámosle hasta el punto de aprender. La cuestión es que ustedes van a seleccionar eh, 3 verbos, prácticamente sería eso, 3 verbos de cada uno, 3 de aquí, 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 y después redactar sus objetivos, siempre marcando entonces de cuáles son, ¿verdad? Tenemos los de conocimiento, lo ponemos pues como tema, y ya ponemos nuestros 3 objetivos ahí en lista. Tenemos el de comprensión y nuestros objetivos, los tres, los tres y los tres. Porque entonces así nos va ayudando a poder ir como que practicando porque como habíamos visto todo esto, todo tiene que ver al punto de llegar al objetivo, porque la evaluación educativa ese es el punto, ¿verdad? De querer alcanzarlo, alcanzar lo que vamos a redactar, lo que vamos a pensar, ¿sí? Solo van a poner los objetivos, si quieren poner el tema también para que se les sea más fácil, como que de la clase D, y estos son mis objetivos. Pero que sean 3, ¿sí? 3 de cada uno. Busquen también la lista de los verbos de la taxonomía de Bloom, impreso puede ser, o si no lo pueden copiar a mano, un poco complicadito escribirlos todas, pero se puede, la cuestión es tenerlos, porque entonces de ahí ustedes van a ir seleccionando, ¿ok? Entonces, eh, hemos, hemos concluido, hemos concluido durante todos estos temas que hemos visto, que es el comienzo. Prácticamente es el comienzo de todo lo que tiene que ver con la evaluación educativa. Ya tienen sus asignaciones también, pues manos a la obra. Yo les bendiga grandemente y hasta aquí hemos llegado.